La liturgia nos dice que en este día hacemos una breve homilía, un instante de silencio. Compartamos simplemente entonces dos pensamientos sobre esta pasión de Jesús. Jesús conscientemente va a la pasión y podríamos decir que va a la pasión en la noche oscura, porque previo a la pasión, en la oración en el Huerto de los Olivos, Jesús reza al Padre para que pase el cáliz sin que él lo beba, porque como verdadero hombre que era, y eso nos ayuda a nosotros a entender también nuestra debilidad frente al dolor, él estaba preocupado, asustado, y decía una traducción antigua de la Pasión: mi alma tiene angustias de muerte. Jesús estaba angustiado por la muerte de su ser verdadero hombre. Y Jesús va experimentando, y todos lo van dejando, va experimentando el aislamiento, podríamos decir. Primero lo deja el pueblo. Hoy, en este domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, antiguamente se denominaba primera semana de Pasión, segunda semana de Pasión, por eso tradicionalmente en este domingo se proclama la Pasión de Jesús. Y entonces vemos esta soledad de Jesús con la causa propia del abandono primero del pueblo, que digo que lo vemos en esta celebración muy claramente porque después de bendecir los ramos proclamamos el Evangelio de la entrada a Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor, dice el texto que hemos proclamado hoy. La mayor parte de la gente ponía los ramos y ponía los mantos, no todos, pero la mayor parte, y ese pueblo que le decía bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, al final de la Semana Santa, lo acabamos de escuchar, crucifícalo, crucifícalo. Y también el Evangelio nos deja muy claro que lo dejaron también los propios. En la versión larga vemos que cuando llega a Judas a saludarlo, comenta el evangelista, relicto eo fuyeron, abandonándolo huyeron. Pero también vemos como los tres que fueron testigos del Tabor, de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, no son capaces de orar con Jesús, no son capaces de acompañar a Jesús, como Jesús mismo los dice, aunque sea una hora. Ánimo, les dice, vamos, el que viene a entregarnos está cerca, el que viene a entregarnos está cerca. Jesús es consciente de su pasión, es consciente de que le cuesta, que le ha pedido al Padre que pase de él este cáliz. Por eso también tenemos que entender el silencio de Dios, que muchos se preguntan también con la reflexión del Santo Padre el otro día en la plaza desierta de San Pedro, con el Cristo milagroso de San Marcello y con la Virgen Salud del pueblo romano, y con esa adoración eucarística tan entrañable, el silencio de Dios. Pero Jesús es consciente también de ese silencio de Dios. Por eso hay otro dato que cuando yo leo esa parte siempre la distingo del resto, que es cuando lo crucificaron quisieron darle vino con hiel, pero él no quiso tomarlo, porque eso se contrapone con lo que va a decir inmediatamente, tengo sed. Cuando él lo probó, dice, lo probó y no quiso tomarlo. ¿Por qué? Porque eso era como un analgésico en la época, y Jesús no quería perder nada de su entrega. Jesús quería estar absolutamente consciente. Jesús era consciente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba entregando y de lo que estaba ofreciéndose por nosotros. Y por eso también contrasta tanto esta escena y esta como foto, como ícono de la pasión de Jesús, que es consciente, que va a la cruz consciente. Por otro lado, el lavatorio de manos de Pilato, que Pilato se lava las manos, porque él entendía que, lo dice claramente el evangelista, que lo habían entregado por envidia, y trató políticamente, porque él también tenía compromisos con el Imperio Romano, era el representante del Imperio Romano, ya había tenido algunos episodios que le habían provocado una cierta inestabilidad y evidentemente que no quería, pero por otro lado también, como buen romano, era supersticioso y la señora le había dicho que había sufrido mucho en sueños o en pesadillas por este justo Jesús y por lo tanto que no se metiera con él. Y tiene una
solución intermedia entre manifestar la verdad y ser un Judas. ¿Cuál es? Lavarse las manos. Entre manifestar la verdad y ser Judas está lavarse las manos. Y a partir de él, muchos en el mundo han empezado a lavarse las manos. Por eso también ante la pasión de Jesús, ante una situación grave, ante determinados momentos de dificultad, de incertidumbre que tenemos como individuos y como sociedad, tenemos que aprender a no lavarnos las manos, a hacer cada uno lo que tiene que hacer. Jesús como hombre sufre, Jesús como verdadero Dios redime y sufre por nosotros, la sustitución vicaria. Como decía el Papa Francisco también hace un par de días, Jesús no pecó, pero se hace pecado por nosotros. Asume los pecados de nosotros para presentarlos al Padre y va consciente Jesús a ese sacrificio de entrega, de amor, que es absolutamente lo opuesto de lavarse las manos, sino que se hace cargo del pecado del mundo. Por eso nosotros, cuando celebramos el misterio de su pasión, de su resurrección, de la ascensión al cielo y la venida del Espíritu, el misterio pascual, tenemos que hacer el esfuerzo de no lavarnos las manos en los pequeños acontecimientos y realidades de nuestra existencia. Vamos a pedir al Señor con fe que los cristianos en este tiempo sepamos aprovechar el momento que estamos viviendo para convertirnos, para encontrarnos a Dios, para no lavarnos las manos y para siempre dar testimonio de este amor que conscientemente se entregó todo en la cruz por nosotros. Nos encomendamos a la Madre de Dios y le pedimos en este día que comenzamos la Semana Mayor, la Semana Santa, le pedimos a la Virgen que nos acompañe y nos ayude a seguir muy de cerca a su Hijo Jesús. Que así sea.